Quiero hablar de algo que me llamó la atención en la mañana. Estaba escuchando algo y lo tenía en la mente, y creo que el Espíritu va confirmando lo que a veces tenemos que hablar. Y quiero hablar un poquito sobre que a veces cada uno de nosotros, del potencial que tenemos, pero no vemos, ¿sí? Y del potencial que tenemos para podernos proyectar, pero no lo logramos entender, pero que Jesús o que Dios ve en nosotros. Porque fíjese que Él ve muchas veces lo que nosotros no vemos, y definitivamente Él conoce las capacidades que tenemos y lo que nosotros muchas veces no logramos ni nosotros creer en nosotros mismos. A lo largo de los años nosotros nos damos cuenta que el enemigo nos ataca, fíjese, que el enemigo ataca nuestra vida y mina nuestra mente. Y cuando el enemigo mina nuestra mente, entonces vienen a nuestra vida un montón de circunstancias que a veces no vamos a entender del por qué estamos viviendo, del por qué están pasando tales cosas, ¿sí? Cuando el enemigo mina nuestra mente, nuestros pensamientos se desvían por una ruta equivocada. Nuestros pensamientos se desvían por una ruta que Dios no quiere que se desvíen, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que Dios quiere que tengamos en nuestra vida es que desarrollemos el potencial que tenemos. Ahora, todos tenemos un potencial. Y potencial es lo que no ha salido a luz todavía, ¿sí? Pero lo que puede llegar a salir, que puede ser algo grande en nuestra vida. Entonces a veces nosotros tenemos un gran potencial, pero jamás lo logramos identificar. Hay gente que tiene habilidades que jamás las va a descubrir porque no le interesa desarrollar su potencial. Hay jóvenes que tienen potencial, por ejemplo, hagamos el ejemplo de la música, por ejemplo. Hay jóvenes que tienen la habilidad para, pongamos un ejemplo, para aprender a tocar piano, por ejemplo, pero no tienen el deseo, pero tienen la habilidad. Hay gente que tiene el deseo, pero no tiene la habilidad. No sé si me explico. Entonces yo conozco de las dos partes. El que tiene el deseo, pero no tiene la habilidad, y le intenta y no le logra fluir. Y el que no tiene el deseo, pero tiene la habilidad, medio intenta y le va muy bien. Pareciera que pilas y tampoco ensayaste y ya tocaste, pero no le interesa. Entonces muchos de nosotros a veces tenemos un potencial que no nos interesa sacarlo a luz. No nos interesa descubrirlo, cómo desarrollarlo. Y en la Biblia usted va a encontrar personajes que tienen mucho que enseñarnos y que quedaron en la Biblia, que quedaron escritos en la palabra para que nosotros podamos identificarnos con cada uno de ellos. A veces nosotros nos identificamos, pero pareciera que solamente es como una película. A veces usted cuando está en las películas de moda no la va a ver al cine, y si no si solo era por el deseo de ir, se le olvidó. Y al rato usted mire, ¿cómo fue la película? Muy bonita, pero se me olvidó porque estuvo muy interesante, ¿sí? Y a veces si de verdad le marcó algo, porque hay películas, por ejemplo, que nos marcan a uno, no se le olvida una película a usted, ¿sí? Se queda pensando qué interesante esa película. Dependiendo qué tipo de película sea, ¿verdad? Pero pensamos que es una película que nos puede dar un mensaje o algo bueno. A veces uno se queda pensando en muchas de las cosas que suceden en la vida, ¿sí? Ahora mire esto, porque la Biblia nos da muchos panoramas, la Biblia nos da muchos, nos pone esquemas para que creemos en la mente el panorama y nos identifiquemos nosotros. Y yo quiero hablar un poco sobre lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y lo que nosotros tenemos que, la disposición que tenemos que tener para avanzar. Mire, Jesús y Zaqueo, ¿verdad? Y fíjese que qué interesante. Bueno, lo decía la profeta May, que Mayarí decía, pónganle mucha atención a veces a los títulos que la Biblia da, ¿sí? Yo lo digo una y otra vez, a veces hay que poner atención a los títulos que los maestros de la palabra, ¿verdad? Los biblistas, a través de, yo le digo una cosa, yo creo que los biblistas a través de la iluminación del Espíritu Santo plasmaron muchas cosas para que nosotros las podamos entender, ¿me explico? Entonces a veces yo escucho gente, y acá por ejemplo acá tenemos a Nubia, que Nubia trabaja en la Sociedad Bíblicas Unidas y viaja por todas partes del mundo, y ella se ha sentado con biblistas, pero a veces yo oigo gente que dice, miren, la Biblia se ha tergiversado, ha cambiado mucho porque los biblistas han cambiado, la Biblia que tenemos no es la verdadera. Entonces imagínense pensar de esa manera, es como entonces decir todo lo que usted tiene ahí no sirve para nada. Mejor regresemos y agarremos solo la ley, ¿verdad? La Torah, y vamos y practiquémosla en ella. Yo creo que no, yo creo que Dios ha permitido que hombres iluminados de Dios puedan hacer traducciones, puedan hacer interpretaciones de la palabra para que podamos entenderla tal vez de una manera más clara. Porque luego es una cosa, aún en el Antiguo Testamento la Torah tenía un nivel de interpretación también. Se tenía una especie de ¿cómo es que se le dice? La Torah tenía el Talmud, ¿sí?
Y el Talmud era una paráfrasis para poder entender la Torah, porque no cualquiera la puede entender. Imagínense, si la Torah no la cualquiera la puede entender, vamos a entender nosotros la palabra con todo lo que tiene. Entonces entender eso es un poquito complicado, porque a veces nosotros no nos percatamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces la palabra por sí sola, principios de exégesis bíblica o principios de hermenéutica o homilética, la palabra se explica por sí sola, ¿sí? Si logramos estudiarla. Ahora, dice Jesús y Zaqueo, porque cuando nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, cambiamos nuestros pensamientos, ya no eres tú y tu problema, o no es tu problema y tú, es Jesús y tú. No sé si me explico. O Jesús y yo, como usted quiera decirle. Porque muchas de las cosas que tenemos en la vida es la consecuencia de anteponerlo a Dios. Entonces, si tú tienes un problema de finanzas, estás anteponiendo tu economía a Dios. Pon primero a Dios y Dios se va a encargar de tus finanzas. Pero entender eso es un poco complicado para aquellos que tienen problemas financieros, ¿sí? Porque es como decir, no, hombre, ¿cómo le voy a dar a Dios? El pastor lo que quiere plano es para cambiar su carro, ¿sí? O el pastor lo que quiere es, me explico, porque el pensar de esa manera es tener una mentalidad muy baja en la posición que tú le estás dando a Dios. Y le estás dando una posición más alta a lo que no debe dominar tu vida, que es el dinero. Entonces, por eso es que la gente se ofende cuando se habla de dinero, pero no se ofende cuando se habla de bendición. ¿Verdad? La gente se ofende cuando, hermanos, vamos a pedir una ofrenda, porque fíjense que la bocina se nos dio. La gente se molesta. Pero si hermanos pasen al frente porque vamos a orar para que Dios desate prosperidad, ahí sí pasa toda la gente, ¿sí? Entonces, no sé si se da cuenta, porque la posición que anteponemos las cosas, lo que es primero muchas veces es lo que debería ser secundario. O lo que es objetivo en nuestra vida, muchas veces nosotros lo tenemos subjetivo. No sé si me explico, ¿verdad? Y nosotros a veces lo que debe de ser más objetivo lo hacemos a un lado y lo volvemos subjetivo porque no le damos el valor que se merece. Entonces Jesús y Zaqueo. Ahora, Jesús obviamente es el Hijo de Dios. Jesús es el que transforma nuestra vida. Jesús es el ejemplo de vida a seguir. Jesús es el ejemplo que todos debemos de seguir. Cuando vivimos la vida cristiana, debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Debemos de leer la palabra y ver la vida de Jesús. Debemos de ver que Él vivió en la tierra como hombre encarnado, pero que tuvo la capacidad de dominio, tuvo la capacidad de someterse a Dios, tuvo la capacidad de caminar en esta tierra en un nivel de santidad, tuvo la capacidad de demostrarnos que sí se puede ser santo, tuvo la capacidad de demostrarnos que sí se puede perdonar, que sí se puede amar, que sí se puede tolerar, que sí se puede tener amigos. Mire, la vida de Jesús es un ejemplo de vida, pero mire, muy profundo. Y que debiéramos de estudiar más, pero no lo estudiamos, porque no nos interesa. Pero sí nos interesan las cosas que a veces nos son beneficiosas. Entonces Jesús y Zaqueo, ¿sí? Jesús y Zaqueo. Es bien interesante entender quién era Zaqueo, ¿sí? Es bien interesante preguntarnos realmente quién era Zaqueo, porque nunca se ha preguntado usted quién era Zaqueo. Y dice la Biblia que Zaqueo era un publicano, ¿sí? Era un publicano, era un recaudador de impuestos, pero no solo era un jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces Zaqueo tenía muchas características que en aquel tiempo la gente no toleraba, que en aquel tiempo la gente no le agradaba, que en aquel tiempo la gente no se sentía a gusto. Entonces dice la Biblia, miren, habiendo entrado Jesús, ahora sí acompáñenme a Lucas capítulo 19, verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, repita conmigo, rico. O sea, dése cuenta la proyección que la Biblia nos está mostrando. Porque nosotros tenemos que tener cierta mentalidad de entendimiento, ¿sí? Y entender cómo es que funciona el Evangelio de Cristo, cómo es que funciona el Evangelio. Porque el Evangelio no solo está llamado para una esfera de gente, o si quiere usted hablemos como comunicador. El Evangelio no solo está llamado a un público objetivo, ¿sí? O sea, el Evangelio tiene varios segmentos de mercado, si usted quiere, ¿sí? El Evangelio tiene varias esferas donde el Evangelio debe de afectar. Cuando digo afectar, estoy hablando para bien. Una de las características del evangelismo es que debe de ser predicado en esferas de mucha pobreza y en esferas de mucha riqueza, ¿sí? En esferas de mucha alcurnia, si usted quiere, y en esferas donde no hay posibilidades. Esa es la característica del Evangelio, ¿sí?
Uno no solo va a evangelizar donde lo van a atender, le van a dar la habitación 5 estrellas, uno no evangeliza, uno tiene que tener la capacidad de evangelizar en todo ambiente, en todo lugar, en toda área. Entonces ahora, pero lo interesante es que Jesús tenía una cierta capacidad que a veces nosotros no percibimos o no tenemos, ¿sí? Que es la capacidad de tocar todas las esferas. Porque si usted se sienta en lugares, en restaurantes de 5 estrellas, ¿verdad? 5 estrellas Michelin, los que saben de comida, ¿sí? Si usted se sienta, solo duerme en hoteles 5 estrellas, o creo que hay otro rango más alto que 5 estrellas, si no estoy mal, creo que se llama Corona Dorada, algo así, no me recuerdo muy bien, ¿sí? O sea, y después lo invitan a usted a ir a un lugar de mucha pobreza, usted no se va a sentir cómodo. Si su mentalidad se acostumbró a estar en lugares de comodidad. Entonces Jesús tenía una capacidad muy importante que nosotros a veces vamos perdiendo y que nosotros nunca debiéramos de perder, que es la capacidad. Por eso dice la Biblia que Jesús, Dios no hace acepción de personas, pero nosotros hacemos acepción de personas. Entonces dice la Biblia, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe, mire, número uno, primero era jefe de los publicanos. O sea, solo con el hecho de ser publicano ya hay un paradigma mental que tenemos que romper. Y como la Biblia se estudia histórico, gramático, cultural, ¿sí? Si nos vamos a estudiar de esa manera la palabra, vamos a tener que entender que en aquel tiempo un recaudador de impuestos, un publicano, tenía un choque social y había un choque de mentalidad, porque los publicanos ante los ojos de la gente eran gente injusta, ¿sí? Gente que le robaba a los demás, gente que te cobraba los impuestos. De hecho tenían permitido cobrarte más para que ellos también les quedara su ganancia, ¿sí? Gente que era, hablemos así como para que usted me entienda, gente que era mafiosa o gente que era corrupta, ¿sí? Sin embargo, la Biblia dice que este no solo era publicano y era el jefe de los publicanos, era rico, ¿sí? Entonces ya cuando nos da ese parámetro, era rico, usted ya no se puede imaginar una mesa simple, una pequeña casa, ¿verdad? Una casita aquí en San Cristóbal. No, tiene que pensar una casa, no sé, en La Cañada, en la zona 14, un lugar así de otro nivel, me explico, social, que usted y yo a lo mejor de repente ni conocemos. Y dice, procuraba ver quién era Jesús. Ahora, pónganle mucha atención a lo que yo le quiero hablar, porque estoy hablando del potencial que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Y a veces nosotros podemos tener, miren pues, podemos tener la capacidad de relacionarnos en la iglesia, tenemos la capacidad de accesar a algunos lugares, pero no hemos tenido todavía el desarrollo de una buena actitud en nuestra vida. Porque a veces nosotros nos hace falta tener una buena actitud correcta cuando venimos a buscar de Dios. Nos hace falta tener un buen deseo de aprender de lo que Dios quiere que aprendamos. Nos hacen falta muchas cosas que a veces nosotros, fíjense que como el evangelio en Guatemala hacer iglesia cristiana, de repente voy a utilizar el término, para hacer un grupo y reunirse es bien fácil, ¿sí? Pero es complicado en Guatemala porque también hay demasiadas iglesias. Entonces usted no se siente bien acá y ya me sentí de Dios un llamado, me voy porque tengo otra visión, ¿verdad? Y usted se fue porque no le gustaba la alabanza, entonces ahora su iglesia va a tener otro tipo de alabanza, usted tenía otra visión. Solo por eso Dios lo llamó. Yo sí creo que hay gente que Dios ha llamado, pero también a veces hay gente que no sale en el tiempo correcto de parte de Dios. Entonces, a veces la gente no logra entender qué es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, este hombre tenía una característica, mire, pues eso es lo que quiero tal vez proyectarle hoy, esta mañana. La característica que este tipo tenía, no la tenían los demás, aunque accesaban y estar alrededor de Jesús. Sin embargo, él tenía una actitud, repita conmigo, actitud, que muchas veces nosotros no tenemos, ¿sí? Y este publicano tenía todo lo que usted quiera, pecador, ladrón, mire, todo lo que usted quiera que pudiera tener, pero la actitud que tenía era una actitud más correcta que la que muchos de nosotros tenemos. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. ¿Sabe qué es lo que la gente tiene que trabajar más que cualquier pecado que tenga? Es la actitud. Porque usted tiene que tener la actitud de echarle ganas de dejar de pecar, por ejemplo. La actitud de echarle ganas de dejar de cometer algún acto que no es correcto delante de Dios. La actitud de dejar un vicio, por ejemplo. Usted tiene que tener actitud. Pero si usted no tiene la actitud, entonces lo domina lo que es más débil para usted, por ejemplo. Porque no tiene la actitud usted de disponer en su corazón, decir, yo tengo que dejar eso, ¿me explico? Si es la computadora el problema de tu vida, porque estás metido en eso en la madrugada,
pues haz la manera de apagarla, de dejarla, de dársela a tu mamá, dásela a alguien y en la noche, ¿me explico? Porque si eso es lo que te domina, entonces ten la actitud de buscar el medio de cómo dejarlo. Entonces este hombre tenía una actitud, miren lo que dice, procuraba ver quién era Jesús. Ahora, el procuraba significa la disposición que él tenía, el deseo que tenía en su corazón de encontrarse con este personaje que sin duda alguna la gente hablaba maravillas, hablaba milagros. De hecho, la Biblia nos habla de lo que pasaba con el ministerio de Jesús. Fíjense pues que el ministerio de Jesús tenía varias características. Habían milagros, habían sanidades, dice la Biblia pasaban muchas liberaciones. Dice la palabra que también Jesús tenía un nivel de palabra. Dice que cuando él predicaba, dice, con un nivel de autoridad. Entonces la gente dice que se preguntaba, pero ¿qué nueva doctrina es este? ¿Quién es este? ¿Sí? Porque la gente se asombraba que lo que decía tenía un nivel de autoridad y no tenía un nivel de religiosidad. Porque las enseñanzas de aquel tiempo tenían un nivel de religiosidad. La religiosidad es decir algo pero no hacerlo. La religiosidad es establecer una norma, establecer una pauta que yo no voy a cumplir, pero yo te obligo a que tú lo hagas. Entonces eso es religiosidad. Entonces por eso a veces la gente, por eso dice la Biblia, y a mí me gusta marcar siempre ese parámetro bíblico cuando Jesús habla y dice, le habla a sus discípulos y dice, ustedes no hagan lo que ellos dicen, pero están enfrente de los fariseos, de los maestros de la ley, porque ellos dicen pero no hacen. O sea, para ellos era fácil decir, vivimos en un sistema religioso que nos han implantado niveles de religiosidad. Por ejemplo, yo le comento a la gente, a veces los ayunos, por ejemplo, ¿verdad? La gente, a veces los pastores imponen ayunos y ellos no ayunan y ponen a la gente a ayunar. Y los primeros que tenemos que ayunar somos nosotros, si vamos a establecer un tiempo de ayuno. Establecemos tiempos de oración y los que menos oran son los pastores. Pero quieren que la gente se ponga a orar. Establecemos un tiempo de estudio de la palabra y los que menos estudiamos la Biblia somos nosotros, pero queremos que la gente estudie. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder ser ejemplo es hacer lo que estamos diciendo nosotros que tenemos que hacer. Entonces, los sistemas religiosos en el mundo tenían esa característica de decir pero no hacer, ¿sí? De declarar pero no tener la autoridad para ejercer. Entonces, Jesús tenía todas esas características en su mensaje, eran las características que tenía Jesús, las características de lo que la gente se asombraba de lo que decía. Entonces la fama, dice la palabra, que se expandió y la gente quería encontrarse con un hombre que podía establecer algo nuevo en nuestra vida, ¿sí? Ahora, recuérdense que no solo tenía un nivel de autoridad, también las palabras de Jesús eran palabras. Dice Pedro, le dijo, maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, imagínense entonces, Jesús le habla tanto, fueron tan poderosas esa revelación de Pedro, que Jesús le dijo, Pedro, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino te lo reveló mi Padre. Pero ¿sabe qué? No se trata, ¿sabe qué era la profundidad de eso? No era de que dijera que él era el Hijo de Dios, sino dijo, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe qué le dijo Pedro? Se lo voy a parafrasear. Pedro dijo, Jesús, ya descubrí que las palabras que tú me estás hablando tienen una característica, van a trascender a la eternidad. No se quedan solamente en frases y motivaciones ideológicas o motivaciones filosóficas, sino que van a trascender porque tenemos una naturaleza eterna. Eso fue lo que Pedro le dijo a Jesús. Nuestra naturaleza es de eternidad. Por lo tanto, ¿cómo me voy a ir a otro lado si solamente en ti encuentro palabras de eternidad? Porque las palabras de eternidad cambian nuestra alma, cambian nuestra mente, cambian nuestra voluntad, cambian nuestro intelecto. Las palabras que tienen eternidad. Cuando no tenemos palabras de eternidad no pasa absolutamente nada en nuestra vida. Cuando alguien se encuentra con Dios, hay un choque de espíritus, ¿sí? Ahorita va a ver usted, hay un choque porque choca la actividad carnal. La actividad de nuestra alma que está activando, que está poderosa en nosotros, choca con el espíritu. Y cuando hay un choque, por eso, ¿saben qué interesante? Es bien interesante hablar, lo que los científicos tienen cierta información, hablar del Big Bang, por ejemplo. ¿Ha oído hablar del Big Bang, del choque de moléculas y de átomos que le dio inicio a la vida? ¿Sí? Pues algo así es en el espíritu cuando chocamos, cuando nosotros como hombres carnales chocamos con el Espíritu de Dios y Él empieza a hacer activa algo en nosotros nuevamente, ¿sí?
Es parecido como cuando alguien está muriendo y le dan un shock para resucitarlo, ¿sí? Y vuelve el corazón a latir. Es que Dios quiere traer algo nuevo a nuestra vida. Entonces Jesús tenía esas características y dice la Biblia, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. O sea que se da cuenta que el problema en este tiempo es que muchas veces nosotros no vamos a poder ver a Dios a causa de lo que parece muy grande, pero que no logra permitirnos tener un acceso a Él. Y la vida a veces, si lo pasamos en un parámetro natural, a veces las cosas pareciera que es fácil en este momento. Fíjese pues lo que le voy a decir. Pareciera en este momento que es fácil accesar al Evangelio, por ejemplo. Usted prende el televisor y hay N cantidad de predicadores en la televisión hoy en día. No estoy hablando de nadie, solo quiero que entendamos algo. El problema es cómo vamos a hacer. No sé si me va a captar la alegoría que le quiero hacer. O sea, hay multitud de predicadores, pero la pregunta es, ¿quién tiene un mensaje sano? ¿Quién tiene una sana doctrina? ¿Sí? Hay multitud de iglesias en Guatemala, pero ¿quién camina en un parámetro de justicia, un parámetro de verdad, un parámetro correcto? Entonces, el problema es que muchos de nosotros no vamos a accesar porque cada uno de nosotros nos gustan las comodidades, por ejemplo, ¿sí? A la gente le gusta la comodidad, le gusta, por ejemplo, el aire acondicionado, si hay calor, ¿verdad? Un buen parqueo, una buena butaca, ¿sabes? Y no está mal. ¿Quién no quiere tener una? O sea, si usted me pregunta, hermano, ¿a usted le gustaría tener una iglesia que da esas comodidades? Claro que sí, porque así se siente usted más cómodo. Si se siente usted y dice, qué rico, así no me canso, y hasta mi espalda, porque después hay de todo en la iglesia, ¿sí? Es que mira, hermano, yo vengo con un dolor de espalda y la butaca se adecuada, qué rico, aquí no me va a doler. ¿Me explico? Entonces usted puede poner ejemplo, como me duele la espalda, mejor no llego un domingo, si un domingo no, porque las sillas de ahí son muy feas. ¿Me explico? La gente busca comodidades. Entonces, pero ¿qué le quiero decir? A causa de la multitud. Entonces hay multitud en este tiempo de palabra, hay multitud en este tiempo de maneras de buscar a Dios. El problema sería poder entender realmente qué es lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, en México, ahorita no sé si se recuerda, usted ha visto las noticias, hay una secta, porque pues al final se comprobó que no era ninguna iglesia cristiana, que se llama Luz del Mundo, algo así creo que si no me equivoco, perdón. Y agarraron a uno de los pastores que el papá tuvo un historial similar y al final de cuentas pues ahorita cayó esta secta, ¿verdad? Que donde han habido violaciones, adulterios, etcétera, etcétera. Pero si usted va a ver, parece que la secta parece verdad, no sé si me explico. Y la gente cree en lo que se predica en ese lugar. Mucha gente estaba, usted mira, el día que pasó eso, que agarraron al líder, la gente lloraba, una cosa así tremenda. Entonces era de vituperio para el pueblo cristiano, porque algunos sí lo expresaron como que era iglesia cristiana, evangélica, ¿sí? Al fin después sacaron un comunicado que no, que era una secta. Entonces, ¿qué es lo que lo quiero decir yo? Que la palabra nos enseña que a causa de la multitud, él no podía conocer verdaderamente a Jesús. Entonces, yo creo que hay países donde el evangelio no se ha predicado. Por ejemplo, la ventana 1040, que es toda aquella sección de Medio Oriente y parte de Asia, que aún la palabra no ha llegado todavía. Aún hay un nivel de ateísmo, hay otras religiones como el Islam, etcétera, etcétera, que son muy fuertes. Sin embargo, en países como América, países de Occidente, el evangelio sí ha fluido, pero se ve empañado por aquellos que implementan cosas o artimañas que no tienen nada que ver con la palabra. Entonces miren lo que dice acá, pues era pequeño de estatura, o sea, y fíjese qué interesante que la Biblia nos habla que este hombre era pequeño de estatura. Sin embargo, ¿por qué comencé hablando de actitud? Porque a veces nuestras limitaciones y nuestra actitud es incorrecta, nos van a dejar siempre en una misma condición. Pero si nuestra actitud cambia, nuestra condición puede cambiar también, no importando la limitación física o espiritual que podamos tener, o del alma, por ejemplo. Entonces acá la Biblia nos habla de que este hombre tenía una estatura pequeña, ¿sí? Sin embargo, no tuvo limitación, no tuvo vergüenza, sino tuvo una actitud para proponer en su corazón conocer quién era este hombre. Dice la Biblia, y no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, miren, y corriendo delante. ¿Cuántas veces nosotros hemos corrido hacia Dios verdaderamente? Por eso aquel canto de los Semillas de Mostaza, a mí me gusta mucho ese grupo, pero aquel canto donde empieza a cantar Heriberto Hermosillo, dice, Dios es siempre que toma la iniciativa, nosotros solo respondemos. Me gusta mucho que es aquel canto de por ese amor que me das y durará por años. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, ¿sabe una cosa?
Nuestra actitud es que Dios nos llega a rescatar y a salvar donde estamos metidos. Pero jamás es que corramos hacia Él, ¿sí? Que nos adelantemos hacia Él, que lo busquemos. Y claro, la gente lo busca cuando está en un cuarto de hospital y dice que se va a morir. La gente lo busca cuando te dan el dictamen médico que te quedan 2 meses de vida. Y no está mal, porque la gracia y la misericordia de Dios, dice la palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana. No está malo, puedes buscarlo 2 horas antes de morirte. Pero no es lo que Dios quería en nuestra vida, no sé si me explico. Sin embargo, vemos, nos dice, corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, miren, Jesús vio hacia arriba. Dice, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Miren, entonces, ¿cómo recibimos nosotros a Dios? Fíjense que nosotros tenemos fallas que tenemos que empezar a pedir al Señor que vaya sacando nuestro corazón. Pero fíjense que a veces nosotros, como ya nos acostumbramos a que en Guatemala hay tantas iglesias, la gente no se siente contento. Le voy a hacer una pregunta, pero no me diga, no me responda, solo medite. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió gozoso porque iba a venir a la iglesia? Solo medite. ¿Se recuerda aquel pasaje bíblico? Yo me alegré con los que me decían, eso es el salmista David, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que había un cántico de los cánticos de los coritos de antes viejos que decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, algo así. Me sé todavía ahí, ¿verdad? Es de la vieja escuela ese cántico, así viejo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto fue la última vez que yo me alegré de decir, mañana voy a la iglesia, mañana hay servicio, gracias a Dios, qué alegre, o sea, vamos a alistarnos, nos vamos a ir? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos así? ¿O será que llegamos al nivel de, ay Dios, mañana toca iglesia? Solo miren las dos proyecciones de actitud. Ay Dios, mañana tenemos que levantarnos temprano para ir a buscar a Dios. Pero si queremos, Señor, bendíceme, Padre, desata una bendición para mi vida esta semana, ¿sí? Haz un milagro, Señor. No sé si está captando el problema que tenemos de actitud en nuestro corazón. Y fíjese que no quiero que nadie que esté acá se va a sentir mal. Ay, hermano, lo estoy diciendo por mí porque veo que viene tarde. No, hombre, no. Si usted piensa eso, soy inmaduro. ¿Se recuerda que predicamos un día sobre los pañaludos espirituales? No estamos hablando de eso. No se trata y no se sienta nadie mal, sino estoy hablándole que nuestra actitud no es correcta delante de Dios. Levantar temprano, estar listo, ya estoy listo, vamos a la iglesia. Me explico, tener una actitud, le aseguro que su vida va a comenzar a cambiar si esa es la actitud que tenemos. Pero como nuestra actitud es incorrecta a veces, ¿verdad? Ay, el pastor me dijo que llegara más temprano, a ver qué querrá. Ay, le voy a decir, mire hermano, si yo le voy a decir una cosa, es que yo a veces le digo a la gente, a veces le cae mal eso a la gente, yo ya estuve sentado ahí donde están, en mi iglesia, es una iglesia grande, ¿sí? Y yo escuchaba de niño, yo creo que Dios me permitía escuchar, tal vez yo creo que lo escuchaba porque Dios quería que lo escuchara. Pero yo sentado escuchaba gente que el pastor predicando decía cosas así como, ay pastor, yo no voy a ser loco mañana porque mañana hay tal cosa. Y el pastor en la iglesia está predicando, hermanos, mañana hay que estar acá temprano o el domingo. Y decía, no, hay partido el domingo, juega Guatemala. Y siempre Guatemala han tenido esperanzas de hace cientos de años, ¿eh? Entonces, y la gente, imagínense que ya estaban pensando que el próximo domingo jugaba Guatemala y que no iba a la iglesia. Y no es que sea religioso, que no estoy siendo religioso ni cuadrado. ¿Sabe qué? Lo que le estoy diciendo, que las prioridades en nuestra vida están equivocadas. Porque usted le pone más pasión a algo que no merece pasión y a lo que merece pasión no le pone. O sea, no estoy hablando, ni siquiera quiero que usted se ofenda y que diga, pastor es cuadrado, religioso, ¿verdad? No, es que es real en nuestra vida. Todo lo que tiene valor no le damos el valor que se merece. Y lo que no tiene valor o no merece valor, a eso sí se lo damos. Entonces, siempre nuestras proyecciones están equivocadas. Dice, entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Y al ver esto, miren lo que causa. Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Otra vez, al ver esto, todos murmuraban. Entonces, el problema es el sistema que nos rodea, ¿sí? El sistema religioso es un sistema que te va a criticar por lo que haces y por lo que no haces, por lo que alcanzas y por lo que no alcanzas, por lo que eres y por lo que no eres.
Si eres un pastor y tienes un carro último modelo, ese pastor se aprovecha de los diezmos de la gente y la gente tonta que le diezma. Si tú tienes un carro viejo, ese pastor pobre no le va bien, ni la gente ni ha de ofrendar ni nada. ¿Me explico? Porque la gente tiene esa proyección en la mente. Ese parece pastor que viene cómo se viste, todo mal vestido, ¿verdad? Y si se viste bien, ese pastor todo creído, que se cree que es. Porque ese es el problema, ese es el sistema religioso que hay. El sistema religioso te engaña. Entonces, al ver esto, todos murmuraban. Repita conmigo, todos. La pregunta es, ¿y por qué nadie vio misericordia? ¿Y por qué nadie vio amor? ¿Y por qué nadie vio un milagro? ¿Por qué nadie vio algo? Y dice la palabra, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, miren pues, después de que estuvieron, ahora qué interesante porque en esta proyección de Lucas, se recuerda que es la proyección que hay una película que tiene la proyección de Lucas, que dan para Semana Santa, que dan de Jesús, que es una de las proyecciones que más me gustan a mí en las películas, ¿sí? Entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces miren, pues dice, otra vez dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy hoy a los pobres. Y si en algo he defraudado, porque sí había defraudado, porque no recaudó de impuestos. Hay otra versión que dice, y si a algo le he robado algo, ¿sí? Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando el gobierno de Cristo llega a un lugar, el gobierno antiguo que está establecido tiene que salir, ¿sí? Cuando el gobierno de Cristo se establece en nuestra vida, entonces el que gobierna nuestra vida a partir de ahí es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces cuando el gobierno de Jesús llegó a la casa de Zaqueo, ¿por qué es importante llegar a la casa? ¿Sí? Porque es importante entrar en el epicentro donde todo comienza en nuestra vida, ¿sí? Porque todo comienza en casa. Todas las disfunciones que tú tienes comenzaron un día en casa. Amén. Si tú eres un hombre que no tiene hombría, no estoy hablando de homosexualismo ahorita, es un hombre que no sabe tomar decisiones, es miedoso para todo, es temeroso, es cobarde, siempre está pensando en lo malo que le puede pasar y no en lo bueno que le puede pasar, es porque tu papá no estableció hombría en tu vida, ¿sí? Porque el padre de familia es el que establece el valor y la hombría en los hijos. Hablemos de los varones, ¿sí? Y también de las hijas. Y la hombría no tiene nada que ver con ser hombre, con ser más, que tiene más novia, no. La hombría tiene que ver con la decisión de tu carácter, cómo tú te desempeñas, cómo tú tomas decisiones, cómo tú te desafías, cómo tú te atreves a creer, cómo tú te atreves a avanzar. Esa es la característica que tiene. Entonces, todo comienza en casa. Y todo en la vida de Zaqueo comenzó en casa. Aleluya. En casa fue donde un día a lo mejor su padre tenía esa misma de esa misma escuela venía, de robar, de hurtar, de aprovecharse, de ser injusto. Entonces dice, mire, he aquí Señor, la mitad de Dios doy a los pobres. Jamás dio, jamás entregó nada. Pero cuando Jesús entró a la casa, hubo un poder de transformación. Porque el poder de transformación tiene que ver con la mentalidad, con cambio de mente, con cambio de pensamiento, con cambio de tu... Mire, le voy a hacer algo así menos científico. El cambio de mentalidad, pero la transformación tiene que ver hasta con un proceso molecular, biológico en nuestra vida. Porque todo es completamente transformado, ¿sí? Nuestras neuronas eran negativas y empiezan a ser positivas. Nuestras neuronas están muriendo y empiezan a revivir. Una neurona viva es como que usted empieza a sentirse más vivo, más sano. ¿Por qué? Porque hay un poder de transformación que le está diciendo tú vas a vivir. Por eso el salmista, aquel cántico que canta Juan Carlos Alvarado, que es bíblico, o sea, no callaré, no se envejecerán mis huesos, ¿sí? Cuando el salmista dice que empezó a declarar, ¿verdad? Y diré lo que tengo que decir, dice, no moriré, o sea, yo viviré. O sea, el salmista tuvo que empezar a declarar, porque el problema es de que tu cuerpo se reajusta molecularmente según lo que tú declaras en tu vida, ¿sí? Si tú no declaras en tu vida, si tú no te mantienes, entonces lo que va a pasar en tu vida es todo lo contrario a lo que tú quieres alcanzar. Entonces por eso el salmista, usted vaya a estudiar en la palabra, usted se va a encontrar con un hombre, David, que se hablaba a sí mismo. No era que el tipo tuviera desorden de identidad, sino que él entendió que en la vida hay circunstancias donde usted le va a tener que hablar a sus circunstancias. Y por eso le decía, ¿por qué te abates, oh alma mía?
alma alaba a Jehová. O sea, él le daba una orden a su alma. Espiritualmente el espíritu le da una orden a su alma, porque el alma no se sometía, no se sujetaba, porque el alma quería ir para otro lado cuando él tenía que ir para otro lado, porque el alma sentía lo que no tenía que sentir, porque el alma tenía temor cuando no tenía que temer, porque el alma deseaba cuando no tenía que desear. Entonces por eso decía, alma alaba a Jehová. ¿Por qué te abates? Aleluya. O sea, él tenía ese problema, el salmista lo tenía. Por eso es que David tenía un nivel de revelación de Jesucristo y de la palabra muy interesante, ¿sí? Por eso fue que David descubrió, y usted ha visto cuando hablan del tabernáculo de David, por ejemplo. Y la gente hay quienes se ponen a hablar, y hablar del tabernáculo de David es un poco complicado, porque la Biblia no nos da mucha información del tabernáculo de David, ¿sí? No tiene mucha información, aunque sí hay, obviamente hay ciertas profundidades, pero no tiene mucha información. Pero el tabernáculo de David era una carpa fuera del templo, ¿sí? La característica era que David implantó 24/7, 24 horas por 40 años adorando a Dios. Escogió cantores proféticos, salmistas proféticos, escogió gente que adoraba a Dios constantemente. Y entonces, y David operó de muchas. En la Biblia hay misterios que la Biblia no nos dice. Por ejemplo, llegó a un día que venía huyendo y comió los panes de la proposición, ¿sí? Y no era sacerdote. Se vestía de efod de lino y no era sacerdote, pero oficializaba rituales. Entonces, ¿cómo? Pero no le pasaba nada, como a Saúl. Porque hay una figura espiritual que Dios nos está hablando, de un nuevo sacerdocio, nos está hablando de de un nuevo altar. Por eso dice, levantaré el altar caído, el tabernáculo caído de David, que ha sido destruido, ¿sí? Porque el primer tabernáculo era literal, ¿sí? Estructural. Pero el siguiente tabernáculo de David era espiritual, era dentro de nosotros. Entonces viene Jesús y entra a la casa de Zaqueo, ¿sí? Y cuando llega Jesús a la casa de Zaqueo, sale el potencial que está en Zaqueo. Y entonces dice, si le he robado a alguien, yo se los voy a devolver. Y si no le he dado a los pobres, le voy a dar. Pero yo le voy a decir una cosa, ojo, porque se recuerda que Jesús también dio una enseñanza, dijo, es más difícil para un rico entrar al reino de los cielos que a un camello entrar por el ojo de una aguja. Y no estaba hablando de una aguja, de las agujas que usted conoce. Era una puerta, y usted, porque ya todos saben eso, ¿sí? Pero lo que estaba diciendo es que para un rico es bien complicado. Algo de correcto dijo el pastor Carlos Luna el día que inauguró la iglesia hace como 5 años, 7, no sé cuántos años, 7 creo que son. Porque dijo, esta iglesia no fue construida por gente rica, fue construida por gente pobre, porque los ricos no dan nada. Y es cierto. Mucha de la gente que da en las iglesias no es que la gente rica no da. Un rico puede tener para dar y no da. Su ofrenda es miserable. Ay, hermano, no sea así, porque yo, si no, vaya a verlo en la Biblia. El pasaje que enseñamos, no me gusta ni decir motivar, porque creo que como yo no lo pienso motivar usted para que usted Y dice la palabra, dice, Jesús parado enfrente del arca de las ofrendas, veía que los ricos echaban de lo que les sobraba. O sea, miren la palabra, es la palabra la que está ahí hablando. Y Jesús estaba observando y los ricos echaban de lo que les sobraba. Dice, pero esta viuda pobre en su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Los ricos es bien complicado que un rico dé. Ahora, voy a hacer la salvedad que he conocido ricos que dan, ¿sí? Porque siempre hay las excepciones, ¿sí? Señor, cuando tú me te dé, ¿sabes? Eso es una gran mentira, ¿sí? Señor, te prometo que voy a diezmar cuando me empieces a bendecir, que con un nuevo trabajo, no, empieza a diezmar ahora que a puras penas tienes. Amén. Diezmale 2 quetzales, diezmaselo. 3 quetzales, 5. Vas a poder diezmarle al Señor 100,000 cuando si ahorita que le tienes que diezmar 100, no le puedes diezmar 100. Ya vas a diezmar 100,000. Cuando le dicen, ay, no mucho dinero para el pastor, la mitad le voy a dar. O sea, porque la gente tiene esa mentalidad en su mente. Entonces, miren lo que dice acá. Entonces, aquí puesto en pie dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora, uno puede ver como que el tipo era un poco, ¿cómo se puede utilizar esta palabra? Extremista, ¿sí? Pero ¿qué pudo haber pasado en el corazón de este hombre para que fuera una decisión tan radical? Y dice la Biblia entonces, mire,
Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hay mucha gente que tiene un gran potencial en su vida, pero no logra entender lo que Dios quiere hacer en su vida, a causa del sistema que lo rodea, ¿sí? Entonces, el sistema que nos rodea es un sistema a veces que atrapa incluso a las personas que tienen algo de parte de Dios. Entonces, si tu corazón se ha lastimado porque te utilizaron, porque a lo mejor se burlaron de ti, a lo mejor se aprovecharon, porque mira, hay mucha gente que viene en las iglesias donde se siente utilizado, por ejemplo, ¿sí? Yo le eché ganas, el pastor era mi amigo, era mi hermano, ¿verdad? Y me apuñaló por la espalda, o sea, y mira, yo le digo a la gente, supéralo. Pídele a Dios que sane tu corazón, pídele a Dios que sane tu vida. Porque si no lo superas, te tengo una mala noticia, no vas a poder pasar al nivel de la bendición que Dios te quiere dar. Entonces, dos cosas te quedan, o lo superas o te quedas amargado toda tu vida. Y quedarte amargado toda tu vida, eso es delicado. Porque no vas a poder proyectarte a lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, este hombre de Zaqueo tenía un potencial que sale a luz. Porque miren qué interesante la Biblia. Y yo creo que el nombre Zaqueo, si no estoy mal, creo que quiere decir el justo, creo que quiere decir el que es justo, el que es correcto. Eso es lo que quiere decir Zaqueo. Imagínense que la naturaleza de su nombre era correcta, pero su vida no era correcta, porque estaba perdido. Pero cuando se encuentra con Jesús, alguien que me busque ahí rápido, por favor, póngame ahí Zaqueo, ¿qué es lo que significa Zaqueo? Estoy seguro que eso quiere decir, pero no lo noté acá. Zaqueo, estoy seguro que quiere decir el que es justo, el que es noble, algo así. Entonces dice, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy hoy. Entonces, y si en algo defraudo a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Era lo que la ley mandaba. Entonces yo quiero que esta mañana podamos entender que todos los que estamos acá tenemos un potencial de parte de Dios. ¿Qué significa? Dice Zaqueo de griego. ¿Qué significa inocente? ¿Inocente? Inocente, puro. Puro. Imagínense, había un... Sí, entonces es inocente y puro. O sea, esa era la naturaleza de su nombre, más no la proyección de su vida. Entonces, usted puede ser que Dios, la naturaleza de su nombre sea una naturaleza correcta, pero la proyección de su vida en este momento puede ser que sea equivocada. Ahora, ¿cómo solventamos o cómo solucionamos eso? Es pidiéndole al Señor que Él llegue a nuestra vida. Ven acá, Samuel, apóyame, por favor. Amén. Pidiéndole al Señor que Él llegue a nuestra vida. Amén. Dejando que Él entre a nuestro corazón, entre a nuestra casa. Fíjese que le hago una pregunta a usted. Quería llevarlo a otra proyección, pero creo que el tiempo se nos va, ¿sí? Quería llevarlo a otra proyección, creo que lo voy a hacer la próxima semana. Pero fíjese que muchos de nosotros, el Señor quiere entrar a nuestra casa, por ejemplo. Y Dios quiere que alcancemos muchas cosas, Dios quiere que veamos muchas de las cosas que Dios quiere hacer, pero nosotros somos los que le ponemos esa limitación a Él, porque no dejamos que Él entre a nuestra casa, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted adoró al Señor en familia? ¿Cuándo fue la última vez que usted se reunió en familia para orar? ¿Cuándo fue la última vez que usted, esposa, declaró una bendición sobre su esposo delante de sus hijos? Entonces, todas esas cosas parecen así muy espirituales, pero no se practican, no se hacen. Y Dios quiere que nuestra vida se llene de su esplendor, se llene de su amor. Entonces, fíjese qué interesante, pues el potencial que tenía, la disposición que tenía este hombre. Yo le quiero comentar algo. Yo creo que lo he compartido un par de años, siempre lo he compartido, pero me gusta compartirlo. Hace muchos años, a mí me gustaba ver el servicio de nuestro. Cuando digo hace muchos años, mejor voy a ser explícito, hace 18 años, ¿sí? A mí me gustaba ir al servicio de la iglesia donde estábamos, que era a las 7 de la mañana. Y me gustaba a esa hora y nos íbamos así, madrugábamos y me encantaba estar a esa hora. A las 9 en punto terminaba el servicio y nos regresamos. Y un día el pastor decía ahí, no sé por qué lo dijo, pero miren hermanos, les voy a decir algo que no debiera decirlo. Hasta digo, apaguen las cámaras un momento, ¿sí? Pero yo noto que los servicios en la mañana son más bendecidos que los servicios del segundo servicio, ¿sí? Y los de la tarde. Y yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué son más bendecidos? Siento que en este servicio me fluye, hay palabra. Y dice que el Señor dijo, porque la gente tiene la disposición de venirme a buscar. Porque el que está temprano en el servicio se preparó una noche antes, desde horas antes se preparó, se quedó listo. El Señor le habló al pastor, ¿sí? Y por eso mi manifestación es más fuerte, porque veo la disposición que hay en sus corazones. Entonces fíjese que a veces nosotros realmente nuestra disposición o nuestra actitud no es la correcta,
Y a mí me gusta mucho esta historia de Zaqueo porque se ve un hombre que, número uno, quería conocer quién era Jesús. Número dos, tenía una limitación. O sea que todos en la vida, le tengo una buena y una mala noticia, todos en la vida tenemos limitaciones. En muchos aspectos. Económicos. Tú tienes una limitación económica, eso no es limitación. Tienes una limitación, un impedimento de repente hasta físico, no es una limitación. Bueno, para este hombre no fue una limitación, era chaparro, era enano, si usted le quiera decir si quiere, chaparro. Era tan chaparro que ni siquiera podía brincar para ver quién era Jesús, ¿sí? Entonces, pero su limitación no le impidió, se subió a un árbol. Y la Biblia habla del sicomoro, que el sicomoro tiene una característica, pero no voy a enseñarles esa característica hoy, ¿sí? Pero se subió a un árbol, ¿sí? Y se subió a un árbol para ver a Jesús. Y ahora les voy a decir una cosa, era rico. Repita conmigo, rico. Rico. Utilizamos una palabra que solo en Guatemala la vamos a entender, era caquero, ¿sí? ¿Sí? Solo en Guatemala la vamos a entender. Si alguien la vio allá no la va a entender. Caquero sí, alguien creído, ¿sí? Alguien finolis. Usted se subiría a un árbol con un traje Giorgio Armani, con un Salvatore Ferragamo, ¿se subiría usted? No, usted va a decir, yo sí, para ver a mi señor, no me soy religioso. Usted habla así, es religioso. Mentiroso también. Yo no me subiría. Mis zapatos Gucci me los voy a echar a perder de $2,000. Se me van a raspar. Si estos que cargo se me raspan un día, se me rasparon, sentí que el alma se me fue. No le miento, no le voy a dar cuento. Ahí está mi esposa. Dije, ¿cómo lo reparo? Yo porque como el cuero y los fui a reparar ahí, pero sentía que el corazón se me salía. Porque sí, porque con un topón que le da se raspa el cuero. Se va a subir usted un árbol. Los que subimos un día a árboles, pues, se va a subir usted un árbol. Que su túnica de primera, bueno, en aquel tiempo no eran trajes, pero su túnica con incrustaciones de oro se le manche. Se va a subir usted un árbol. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos está dando este hombre rico? Que era rico pero humilde de corazón. ¿Sabe qué? Hay ricos humildes, aunque usted no lo cree. Y hay pobres arrogantes, pobres orgullosos. Entonces este hombre era un hombre rico que no le importó su condición, se subió al árbol para ver a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros vamos a tener que dejar lo que más creemos nosotros o nuestro valor para poder entregarle el valor? Por eso aquí hay cánticos muy lindos, ¿sí? Por eso tenemos que menguar dentro de nuestro corazón y dejar que Él crezca, porque cuando mengua nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, Él va a crecer en nosotros. Fíjese que nuestra arrogancia nos hace alejarnos más de Dios, el orgullo nos hace alejarnos de Él. Por eso la palabra dice, al orgulloso Dios lo ve de lejos, pero al humilde, ¿qué? Lo atiende, ¿sí? Imagínate qué lindo el pasaje bíblico. Al humilde lo atiende. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Qué se te antoja? Al orgulloso no, eso lo de lejos, y no le hablas. Por eso el pastor Cash decía una predica un día, si al orgulloso Dios lo ve de lejos, ¿por qué lo tengo que ver yo de cerca? Porque a veces hay gente que quiere ser más buena que Dios. Y con todos sus orgullos ahí está, no, hermanito lindo, miserable. ¿Por qué? Porque no entendemos qué es lo que el trato que Dios está teniendo con cada persona, ¿sí? Entonces este hombre, siendo rico, delimitó hizo a un lado toda su posición y se subió a un árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué nos habla de eso? Nos habla de la disposición de su corazón, de la capacidad, el deseo que había en su corazón. Yo creo que es un buen tiempo para pedirle al Señor que nos ayude a poder entender qué es lo que Él quiere traer a nuestra vida, porque le voy a decir una cosa, Dios quiere traer a nuestra vida un cambio completo de nuestra mentalidad para que salga el potencial que tenemos para conocerlo a Él. Porque muchos de nosotros tenemos años en la vida cristiana, hablamos, cantamos, algunos hasta hemos de repente ministrado, tocado un instrumento, pero no conocemos a Dios. O sea, no logramos entender que la vida cristiana no es una posición, hermano. La vida cristiana es humildad. La vida cristiana es amor. Yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo y tengo la solvencia para decirlo, ¿sí? A mí no me cae ver a un pastor orgulloso. No lo puede saludar. A un apóstol arrogante que no se le puede acercar porque se cree que tiene, no sé, una cobertura angelical. Yo respeto los rangos, las posiciones que Dios da, pero orgullo con el servicio no tiene nada que ver, ¿sí? O sea, el orgullo y el servicio no caminan de la mano. Si Dios nos llamó a servir, si Dios nos llamó a predicar,
no tiene nada que ver, el orgullo no entra, no sé si me explico. El orgullo no es un accesorio de nuestra vida como ministros. Ni es un accesorio, ni tampoco es una cualidad que el ministro debe tener. El orgullo no debe de existir en nosotros. Entonces yo creo que este es el tiempo en el que debemos de pedirle al Señor, número uno, estar dispuestos como Zaqueo, no importando la limitación que tengamos. Y te hablo de muchas maneras. Puede ser que tengas limitación financiera ahora, órale a Dios y cree, Él te puede bendecir. Amén. Puede ser que te diga nadie, así como ese hombre, mire, en la Biblia va a encontrar parámetros parecidos. Pero ese hombre estaba todo queriendo, ¿por qué alguien no le dijo, ni Zaqueo, pasa, venga a ver acá? No le interesa, la gente nunca le, es más, yo me imagino que la gente lo despreciaba. Sin embargo, Jesús entró a la casa del despreciado, a la casa del que nadie le ponía importancia, porque dice que la gente murmuraba, dice que la gente empezó a hablar cuando, ¿cómo entra a la casa de este pecador? ¿Y qué? Muy santos nosotros. ¿Cómo entra a la casa de este? Y dice la Biblia, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque Jesús entra y habita en hogares, habita en casas. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este hijo también es hijo de Abraham, dice, porque el Hijo del Hombre no vino a salvar lo que se había perdido. Y este hombre era un perdido que tenía esperanza de vida. Y sabe una cosa, fue transformado por el poder de Jesucristo. Su disposición, su posición la hizo a un lado, su condición de su corazón le preparó un banquete al Señor. Claro, uno puede decir, porque tenía dinero. No, es que no se trata que tenías que tener, no tienes. Se trata de la disposición que tú tienes para atenderlo a Él. Porque tiene figuras, sentido figurado y sentido literal, ¿sí? En el sentido figurado es cuántas veces le hemos dado a Dios lo que Él verdaderamente se merece. Pero si le pedimos cada día por un milagro en nuestra casa, con nuestra familia, hasta por los animales le pedimos. Yo conocí gente, pastor, puedo orar porque fíjese que mi perro está muy enfermo. Hasta por los perros oramos. Pero la pregunta es, pero nuestra disposición para agradarlo a Él, ¿cómo está en este tiempo? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Hoy tenemos también la cena del Señor, tenemos Santa Cena, así que, pero antes quiero ministrar primero, ¿sí? Quiero ministrar acá, quiero hacer una oración y luego vamos a compartir la cena, ¿sí? Vamos a orar por los utensilios. Cierra tus ojos ahí. Quiero hacer una oración porque creo yo que Dios quiere que salga lo que está dentro de tu corazón. La actitud en tu corazón debe de mejorar cada día en nuestra vida, debe de mejorar para encontrarnos con Él. La actitud de cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo estamos, de lo que vamos a hacer, hacia dónde nos dirigimos, la actitud tiene que ser mejor. Cómo le buscamos tiene que ser mejor la actitud. No lo digo porque tal vez, el pastor no entiendo porque yo vine tarde. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que en la vida la actitud es importante para Dios. Este hombre se subió a un árbol, dejó su limitación porque quería conocer a Jesús. Y Jesús lo vio, dice la palabra. Lo vio. Ya lo había visto. Y por la condición de su corazón le dijo, hoy entraré a tu casa. Entonces muchos de nosotros, Dios quiere entrar en nuestra casa hace años, pero no entra del todo porque nuestra actitud no es correcta. Ya es tiempo de despojarnos de todo aquello. Entonces dice la Biblia que llegó la salvación y si a alguien le he robado, se lo devolveré. Le daré a los pobres. O sea, se desprendió lo que estaba en su corazón. Porque el gobierno que había era un gobierno de hurto, un gobierno equivocado, y le quitó el lugar al gobierno equivocado y estableció el gobierno correcto, que era el gobierno de Cristo. Eso quiero orar esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que quites todo gobierno equivocado en nuestra vida, de nuestra casa, Señor, de nuestros pensamientos, Padre, y que establezcas en nuestra vida un nuevo gobierno, Señor, tu gobierno, Jesús. Tu gobierno que transforma, tu gobierno que sana, tu gobierno que liberta, tu gobierno que da vida, tu gobierno que purifica, Señor, tu gobierno que establece, tu gobierno que nos lleva a otra dimensión, tu gobierno, Señor, que nos proyecta a vida eterna, tu gobierno, Señor, que cambia mentalidad, que transforma. Hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos sustentes, Señor, que nos ayudes para ver tu mano poderosa, para ver tu poder, para ver, Señor, lo que tú tienes para cada uno de los que estamos acá. Yo oro,
Si hay alguien que tiene limitaciones, para que venga tu poder y tú quites toda limitación, Señor. Si es financiera, Señor, provéeles para emprender un negocio, para emprender una empresa, para emprender algo nuevo, Señor. Si es la empresa que no produce, oramos en el nombre de Jesús para que la empresa produzca, Señor. Si es un producto que no vendas, oramos para que el producto se venda, pero que se pueda ver tu mano poderosa en la vida, Señor, de cada uno, porque sabemos que somos hijos, Señor. Y hoy establecemos tu gobierno sobre nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Le voy a pedir a los hermanos que pasen, vamos a